Buenas noches, camaradas. Vamos a tratar el tema del 25 de febrero, que fue la primera ley de la dialéctica materialista. Bueno, vamos a ver. Aquí hay una cita de Engels. Todo es, pero a su vez está dejando de ser. El ejemplo del río es muy recurrente para entender esta ley. El río, que es el mismo, el río que vemos, no es nunca el mismo río, puesto que el agua que arrastra la corriente no es la misma que observamos, sino que siempre está siendo renovada por agua nueva. Pero sin embargo, para cualquiera es el mismo río, pues como esto todo, por no existir nada estático y todo estar en constante movimiento y transformación, aunque sea inapreciable a nuestros ojos o nuestros sentidos, y entendiendo como movimiento que su propia transformación está ya moviendo cualquier objeto o fenómeno. Comento que este mensaje lo envió un camarada como comentario a mi primer publicación sobre la ley fundamental de la dialéctica materialista. El río cambia permanentemente aunque no nos demos cuenta. Todos los objetos, fenómenos y conceptos cambian permanentemente. ¿Cuál es la causa del cambio de las cosas? ¿Interna o externa? Bueno, acá está un recorte de... En opinión de Engels, la existencia de contradicciones en la naturaleza es una refutación de la lógica formal, una de cuyas leyes primordiales de pensamiento, como se denominaba, era el principio de no contradicción. Según Engels, el propio movimiento es una contradicción. Incluso el simple cambio mecánico de lugar solo puede tener lugar en un cuerpo que está en un mismo momento en uno y otro lugar, estando en un mismo lugar y también no estando en él. Anti-Düren 1.12. Esto es aún más patente en los fenómenos complejos. La vida consiste precisamente en esto, en que un ser vivo es en cada momento él mismo y algo más. Bueno, y acá cita ejemplos concretos, ¿no? Por ello, la propia vida es una contradicción objetivamente presente en las cosas y procesos, que se afirma y resuelve constantemente a sí misma. Incluso la ciencia matemática está llena de contradicciones. Por ejemplo, es una contradicción que una raíz de A puede ser una potencia de A, y que A elevado a la potencia de un medio es la raíz cuadrada de A. Es una contradicción que una cantidad negativa sea el cuadrado de algo, pues todo negativo multiplicado por sí mismo da un positivo. Y también que la raíz cuadrada de menos 1 sea en muchas ocasiones el resultado. Bueno, acá esto es muy importante. Este principio se enuncia diciendo: es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. En forma esquemática se puede simbolizar así. En el plano lógico de los juicios, este principio de no contradicción nos dice que dos juicios contradictorios entre sí no pueden ser verdaderos los dos. Bueno, acá empecé a elaborar mi tesis, que tuvo muy buena repercusión. La lógica formal dice que A es A, y A y no A es falso. Acá tenemos el principio de identidad. A es A, es decir, una cosa es esa cosa, y que una cosa y sea no la misma cosa es falso, dice la lógica formal. En cambio, la lógica dialéctica materialista dice: A es A, en eso están de acuerdo, y A es no A. Vemos como nuestro maestro Engels nos enseñó a rechazar la lógica en la cual se basa el idealismo filosófico. En el video sobre Cristina Fernández de Kirchner puse que ella era democrática y antidemocrática a la vez. Acá hay un recorte de Mao que lo puse en la tesis. Bueno, la lógica formal dice: A es A y A no A es falso. Principio de identidad y no contradicción. Engels nos enseñó la falsedad de dicha lógica explicando la ley fundamental de la dialéctica materialista, la ley de unidad y lucha de contrarios. La lógica dialéctica materialista dice: A es A y A es no A. Un objeto es A y no A en su desarrollo o automovimiento, ya que se transforma continuamente. Y A y no A en su relación con los otros objetos que lo rodean. A es alto en relación a B, que es más bajo, y A es no A, es decir, bajo, en relación a C, que es más alto. Lo viejo contiene a lo nuevo,
Hoy en nuestros días, mal que le pese a los imperialistas, el mundo que vivimos es imperialista mayoritariamente y socialista minoritariamente. Es decir, la sociedad en que vivimos es A y no A. La vida contiene la muerte y la muerte contiene la vida. Bueno, Marisa me pone genial. Y acá digo, bueno, se podría enumerar los países socialistas, ¿no? Para mejorar la tesis. Pues sí, como veas. Una toma de posición política. Cuba, Corea del Norte, Vietnam, ¿cuáles más? China, en teoría. No, China, no. Nepal, Nicaragua, Venezuela están desintegrados al imperialismo yanqui. Podemos hacer una votación de países que ponemos en la tesis, ¿no? Laos, me dice. Martín, Cristian Gómez dice, Martín, en análisis marxista hubo una discusión de si China era o no socialista y decidieron que por su economía combinada sí era socialista. No me queda claro si es o no es socialista. Bueno, acá hablo sobre la cuestión de China, ¿no? Bueno, acá proponen un tema y lo pasamos al siguiente, al día siguiente. Bueno, y hablamos sobre temas del día que viene. Acá digo que presenté mi primera ley. Y acá Santino López dice, una pequeña enmienda puede ser lucha igual lucha, y lucha igual unidad, unidad igual unidad, unidad igual lucha. Por eso sabemos que A es no A porque están en lucha. Bueno, esto es muy importante. Está muy bien desde el punto de vista de la esencia, pero no desde la forma. Me parece muy abstracto, camarada. Lo explico, ¿no? Y acá lo explicó muy bien, como que lucha es igual a lucha y lucha igual a unidad, porque así como A y no A se autoexcluyen sin condición, o sea, que cuando gana fuerza el uno la pierde el otro, esto hace que se unan con condición, ya que a más fuerza gana el aspecto más débil, llega un momento donde existe el equilibrio de fuerza. Por ejemplo, en Rusia, cuando las fuerzas del proletariado se pusieron en un equilibrio con la burguesía. Y acá dice que unidad igual unidad y unidad igual lucha, porque así como los aspectos pueden llegar a estar en equilibrio, como la unidad es condicional y transitoria, existe un punto donde el equilibrio se transforma en desequilibrio y uno de los aspectos se interpone. Por ejemplo, en la guerra civil china, cuando el proletariado vence a la burguesía. Y ahí yo le digo, sí, me olvidé de mencionar que el movimiento es absoluto y el equilibrio es relativo. Te tomo la tesis y la votamos. Bueno, unificamos las dos tesis. Acá están las tesis que se presentaron. Bueno, continuamos debatiendo. Bueno, voy a leer las tesis para que como terminó todo. Ahí estaba mi primer tesis, ¿no? Que dice, la lógica formal dice A es A y A es no A. Eso es falso, ¿no? Para la lógica formal. Es decir, no se puede ser y no ser a la vez. Se llaman principio de identidad y no contradicción. Engels nos enseñó la falsedad de dicha lógica explicando la ley fundamental de la dialéctica materialista, la ley de unidad y lucha de contrarios. La lógica dialéctica materialista dice A es A y A es no A. Un objeto es A y no A en su desarrollo o automovimiento, ya que se transforma continuamente y la causa de su transformación es interna, por la lucha de los contrarios, en su contradicción principal. Decía Mao que a determinada temperatura un huevo se transforma en pollo, pero ninguna temperatura puede transformar una piedra en pollo. Eso se debe a que a sus causas internas son diferentes. Las causas externas actúan a través de las causas internas y A y no A en su relación con los otros objetos que lo rodean es alto en relación a B, que es más bajo, y es no A, es decir, bajo en relación a C, que es más alto. Lo viejo contiene lo nuevo. Hoy en nuestros días, mal que le pese a los imperialistas, el mundo que vivimos es imperialista. La mayoría de los países son capitalistas y socialistas. Pocos países lo son, Cuba, Corea del Norte, Vietnam, Laos. Es decir, la sociedad en que vivimos es A, imperialista, y no A, no imperialista. La vida, A, contiene a la muerte, no A. Y la muerte, A, contiene a la vida, no A. La unidad de lucha de contrarios nos ayuda a entender la esencia de todos los objetos, fenómenos, conceptos, etc. a través de la lucha de los contrarios del objeto en cuestión. Dichos contrarios son excluyentes, antagónicos e idénticos. Uno se puede transformar en el otro y uno no existe sin el otro. La contradicción principal define la esencia del objeto. Por eso nuestra sociedad es imperialista, aun cuando en sí misma contiene su negación.
Otra cosa muy importante es que una contradicción secundaria puede llegar a convertirse en principal. Eso sucede si, por ejemplo, que es lo que está pasando ahora, ¿no? En un país agredido por el imperialismo yanqui como Venezuela, la contradicción principal, ahí me equivoqué, ¿no? Es la contradicción principal, burguesía proletariado, pasa a ser secundaria. Y la contradicción secundaria de Estados Unidos-Venezuela pasa a ser la principal. La enorme mayoría de los venezolanos, burgueses y proletarios, excepto una minoría de traidores, se unen para enfrentar al imperialismo yanqui. La contradicción burguesía-proletaria pasa a ser principal a secundaria. Por un tiempo, hasta que derrotan a Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, vamos a leer la tesis de... está por acá, de Santino, que dice: tesis de Santino y Martín Guevara, porque yo le propuse una enmienda. El movimiento es absoluto y el equilibrio es relativo. Esa fue mi enmienda, justamente. Lucha es igual lucha y lucha es igual unidad. Porque así como A y no A se autoexcluyen sin condición, o sea que cuando gana fuerza el uno la pierde el otro, lógica normal, esto hace que se unan con condición, ya que a más fuerza gana el aspecto más débil. Llega un momento donde existe el equilibrio de fuerzas. Por ejemplo, en Rusia, cuando las fuerzas del proletariado se pusieron en equilibrio con las de la burguesía. Eso sucedió históricamente, ¿no? Unidad igual unidad y unidad igual lucha, porque así como los aspectos pueden llegar a estar en equilibrio, como la unidad es condicional y transitoria, existe un punto donde el equilibrio se transforma en desequilibrio y uno de los aspectos se interpone, que es lo más normal. Por ejemplo, en la Guerra Civil China, cuando el proletariado vence a la burguesía. Excelente tesis. Bueno, fue presentada y las dos tesis fueron aprobadas. Vamos a buscar la votación, que debe estar por acá. A ver. Acá está. Bueno, finalmente yo pregunto, ¿es marxista la tesis presentada sobre la primera ley de la dialéctica por Santino López? Un voto. Martín Guevara, un voto. Las dos tesis presentadas, 8 votos. Martín Guevara, Santino, Laureano, Marisa de España, Manuel Ferrari, Manuel creo que es de Uruguay, Camilo de México, Mario de Costa Rica y Fabri de Argentina. Bueno, votaron 10 personas. Bueno, camaradas, espero que les haya gustado el video. La idea es tratar de difundir el marxismo por todos los medios que podamos. Venceremos.